ahora gracias a Dios ya se acomodaron sus horarios, los cambió bajo, ya se está congregando en un templo y pues a mí me da mucho gusto, él está en San José y no solamente es asistente de congregarse y ay, ahí estoy mamá, sí estoy yendo, no, en sus palabras, en lo que platica conmigo y todo, ya tiene tiempo en que me da mucho gozo, cómo lo escucho, cómo habla con Dios, cómo me dice, mira mamá, Dios me escuchó, me ayuda en esto, me está bendiciendo en aquello, y fíjate que platiqué con un amigo con esto y le dije y le hablé así, o sea, me cuenta muchas cosas de los que él hace, que Dios está en su vida, pues, entonces eso me hace a mí, me hace que me goce bastante y que sé que Dios contesta esas oraciones. Y yo sé que así como el testimonio de Brendita, que un día pues también Dios la regresó, así a mi hijo, aunque yo no le pido exactamente que lo regrese aquí a la casa o algo, no, porque él tiene que agarrar su camino, pero que Dios me lo cuide, me lo siga protegiendo. Gracias a Dios le está yendo muy bien en la escuela, en el trabajo, y me lo está bendiciendo mucho y está acomodando muchas partes de su vida y le pido a Dios que lo siga haciendo y doy gracias a Dios por todas las bendiciones que está derramando en su vida, en la vida de mi esposo y en mi vida y en mi hogar. Gracias. Buenas noches, hermanos. Yo también alabo y bendigo el nombre de nuestro Dios porque Él es bueno, Él es fiel. Doy gracias a Dios por la salud que le ha dado a mi mamá hasta el día de hoy. Le doy gracias a Dios porque ya el lunes le hicieron su resonancia, ¿verdad? Y el doctor decía que era de esos casos imposibles, ¿verdad? Y mi mamá se ha sentido, pues, muy decaída, pero yo sé que él está en las manos de Dios, ella está en las manos de Dios y pues, ¿quién mejor la conoce que él que la formó? Entonces, pues yo les pido que sigan orando por ella. También doy gracias a Dios porque pues un grupo de hermanos de aquí de la iglesia han estado yendo a tener la escuela dominical, pero no es dominical, es en jueves, ahí a su casa. Yo le doy muchas gracias a Dios por esas hermanas que toman su tiempo, ¿verdad?, en ir a la casa de mi mamá y compartir la palabra ahí con ella. Mi mamá se goza mucho, entonces yo doy muchas gracias a Dios y le digo a mi Dios, Señor, bendice a cada una de las hermanas que van y saben quiénes son y les doy las gracias. También les pido que oren por mi papá. Mi papá pues ha estado padeciendo pues todo eso con mi mamá y en esta semana le hablaron que su mamá ya está muy mal, entonces él sale a México el día martes y pues yo les pido que oren para que Dios ha de llevar a su mamá ya en este tiempo, pues para que les dé paz, les dé fortaleza, ¿verdad? Y sobre todo que papá pueda estar tranquilo. Entonces, pues esas son mis acciones y decisiones. Hermanos, como la iglesia tiene ya por costumbre, porque nos gusta ver a personas nuevas y saludarlos y saber cuál es su nombre, por eso es que quiero saber si de mi lado derecho hay algún visitante entre la multitud que somos nosotros. Edecanes, me ayudan con el señor que está ahí para preguntarle su nombre. Ok. Para los que no sabían, él es Martín. ¿Y cómo le dice la primera iglesia a Martín? Creo que además somos de casas o asistentes regulares. De mi lado izquierdo, creo que también somos de casa. Se va a pedir que nos saludemos entre nosotros. Un fuerte abrazo. En San Juan 5:17 nos dice que Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es momento de los anuncios. Hermano Arturo, sí, los anuncios. Bueno, pues hacemos la invitación para que pues nos acompañe el próximo miércoles a
a orar a nuestro Dios. El próximo viernes tenemos estudio bíblico. Y en ese viernes tenemos vigilia de oración, ¿verdad? Estamos invitados, tenemos que ir a nuestro Dios de 9:30 a 12:30 de la madrugada. Así que, ¿quién dijo yo? ¿Verdad? Hay que darle vida a la oración y pues es una invitación que se nos hace para venir a orar a nuestro Dios. Ahorita nuestro hermano Alfredo y su esposa están en Tabachines, está predicando nuestro hermano allá y pues también ahorita en San Carlos algunos hermanos ya vienen de regreso, ya está viviendo nuestro hermano Juan Carlos en los planes, bueno, ahí adelantito a 5 kilómetros adelante. Y pues estemos orando por él, ¿verdad? No nos olvidemos de la obra misionera, porque el Señor sabemos que está haciendo grandes cosas y mucha gente va a venir al conocimiento de la palabra, porque ya va a ver constancia en la visitación, en todo lo que se requiera, y pues ahí está nuestro hermano presto para servir. Y pues hermanos, en San Carlos también se está orando los martes y los viernes se está estudiando la palabra. Y el próximo mes de febrero, no sabemos todavía en la semana, el día en los cuales dirigiéndonos para allá, para la construcción de lo que va a ser parte de la nave o mientras, ¿verdad? Se van a subir las paredes, se van a colar castillos, bueno, se va a hacer un trabajo y pues estamos invitando para que si usted está interesado en servir, pues usted está pues con las puertas abiertas. También necesitamos, hermanos, solamente ir a construir porque los trabajadores necesitan comer y pues necesitamos para preparar alimento. Así que no sabemos si vamos a estar 3 días o 4 días. Así que, hermanos, si está en su disposición el ir con nosotros, pues nos avisa, ¿verdad? Con nuestro hermano Pablo, su servidor, Pablo Hernández, ¿verdad? Y para saber cuántos vamos a estar dirigiéndonos para allá. Así que no nos olvidemos de ese lugar también. Y pues hermanos, también algunas familias andan en Cabo, ya no sé si la familia Moreno Villa y la familia Uriarte están por allá también, para que estemos orando por ellos. Y pues hermanos, para seguir dándole vida a la iglesia, ¿verdad? El próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical. A las 12:15 para nuestras visitas, ¿verdad? A las 12:15 tenemos adoración a nuestro Dios y por la tarde a las 7 de la tarde como hoy. Y pues en Tabachines a las 6 de la tarde, hermanos, ¿verdad? A los que viven para aquel rumbo, si usted quiere, le queda muy lejos, aunque pues son pocos, ¿verdad?, los que viven para aquel rumbo, sino que hay que darle vida también a esa extensión de la iglesia. Así que estemos preparados pues para lo que el Señor va a hacer y estará haciendo a través de nuestras vidas. Pero solamente tenemos que dejar que Dios nos use, ¿verdad? Y hacer lo que Dios diga, no lo que nosotros queramos hacer. Así que está en la invitación para trabajar en la obra de nuestro Dios. También, como usted sabe, ya cada mes se está elaborando el boletín de oración. Así que por ahí nuestros hermanos de Canes traen los papelitos para que si usted tiene una petición de nuestro Dios para que la iglesia esté orando continuamente, ¿verdad? Usted anote la petición. Si tienen alguna de gracia, también lo puede hacer, ¿verdad? Y los hermanos le van a dar para que usted anote la petición. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Pongámonos de pie. Nos compartía en la mañana, hermanos, aquí acerca de la ventana. Y hay algo que Jesús le dice a ella, dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Señor
espíritu y en verdad, porque tales adoradores, dice, busca el Señor que le adoren, que lo hagan así. Vamos a estar, yo quiero ser adorador. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú le diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero orarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú le diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorar en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Mi gozo será habitar en presencia. Mi gozo será contemplar tu santidad. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad. Adorarte en espíritu en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Amén. ¿Y con qué más le habríamos de adorar si no es con toda nuestra vida? Porque el Señor no pide solo una parte, Él pide toda nuestra vida.
Dios, tú conoces mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Libre estoy alcanzando lo que me va para mí. Y yo sé que conmigo cada día me despierto y está pasado. Pienso nunca rendirme con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, por ti. Vengan tormentas, lluvia que arrasa, pero estoy en tu grandeza. Estoy en la roca, en tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo. Cuando tú me levantas y estás a mi lado, pienso nunca rendirme con toda mi vida. Yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida, yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, hermano. Es momento que de corazón alegre y dispuesto le demos al Señor de lo mucho que nos da. Les pido que repitamos Malaquías 3, 10 y 11. Traed todos los diezmos a la fli. Gracias por lo que vestimos y multiplícala, Señor. En nombre de Jesús, amén.
noches, hermanos. ¿Alguna vez han tenido una tos inoportuna ustedes? Hoy la tengo yo. Gracias a Dios porque ya estamos de plano otra vez trabajando aquí y me dio mucho gozo. Yo no pasé a dar las gracias, pero me dio mucho gozo de que ya tengo compañero nuevo aquí en la escuela dominical. Le doy gracias a Dios por Miguel, que en su primera clase la disfruté mucho y aprendí también bastante. Y este canto se llama Aquí estoy. Estaba oyendo énfasis de los cantos congregacionales y es sobre adoración. Y como decía Néstor hace un momento, la adoración no solamente implica algunas partes, sino es un todo, ¿verdad? Y este canto, la letra lo dice todo, ¿no? La adoración de la persona de manera integral. Aquí estoy. Pues aquí estamos. Amén. Ajá. Padre, hoy me postro en tu presencia, trayendo mi alma y corazón. Yo era no desechado, pero me has amado, aun tal como soy. Yo era digno de ser desechado, pero me has amado, aun tal como soy. Y aquí estoy, Señor, para adorarte. Y aquí estoy, mi vida a entregarte. Tú eres todo para mí, mi esperanza existe. A tus pies postrado, aquí estoy. Cuando yo perdido me encontraba en un mundo lleno de dolor, bien en cruz tus manos traspasadas, como me amabas, y ahora tuyo soy. Yo vi en la cruz tus manos traspasadas, vi cuánto me amas, y ahora tuyo soy. Y aquí estoy, Señor, para adorarte. Y aquí estoy, mi vida a entregarte. Tú eres todo para mí. Y sé de ti, a tus pies postrado, aquí estoy. Yo aquí estoy. Tú eres todo para mí, mi esperanza y mi existir. Tus pies, aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. ¿Estamos, hermanos?
lo que busquemos en la Biblia, Jueces del 1 al 13. Ya que lo tenemos, nos ponemos de pie. Fueron Jueces 2, del 1 al 13, ¿sí? Sí, del 1 al 13. Miren que lo vamos a leer, va a ser es a mi lado derecho, y el siguiente versículo lo dice el lado izquierdo. Todos nos juntamos en el número 13. Primero, nuestro lado izquierdo, la palabra de Dios, digo derecho, perdón, la palabra de Dios dice: de pie, vamos a recibir a nuestro predicador, a quien trae el mensaje de Dios. Está aquí atrásito ahí. Bueno, vamos, hermanos. Señor, damos gracias por tu palabra. Te rogamos que en esta noche, Señor, podamos nosotros escucharla directamente de ti, Señor. Que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones, Señor. Que pueda, Señor, producir aquello para lo cual tú la vas a enviar, Señor. Para lo cual tú me la diste, Señor. Te ruego que tu iglesia sea completa, Señor, incluyéndome a mí, podamos escuchar tu mensaje, Señor. Que podamos, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. A nuestra vida que les envíe. Podamos ser obedientes, Señor, que no ignoremos, Padre Santo, lo que tu palabra nos está diciendo. Te lo ruego, Señor, y te lo suplico en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Puse estos versículos como una introducción a lo que es el tema de la dedicación. Y es interesante cuando leemos los primeros 2 capítulos de Jueces, podemos identificarnos bien rápidamente con el pueblo de Israel. Y podemos identificarnos porque cuando nosotros creímos en Cristo, cuando nosotros tuvimos un encuentro con Jesús, el Señor nos pidió dejar el pecado.
El Señor nos pidió seguirlo solo a Él, obedecerlo solo a Él, pero en algún momento de nuestro caminar con el Señor dejamos ciertas cosas en nuestro corazón, en nuestra vida, y esas cosas que dejamos, que al principio pensábamos que eran inofensivas, después se convirtieron en núcleos de pecado bien fuertes. Al principio creíamos que podíamos controlar ese pecado, que podíamos controlar hábitos o esas influencias, y llegó un momento en el que ya no pudimos escapar, o llegó un momento en el que estamos conservando a un pecado. Nos damos también dentro de este ciclo que sigue el pueblo de Israel. Dios nos permite que nosotros tomemos nuestras propias decisiones, permite que nosotros conservemos esos pecados, y a veces Él no entiende porque Él espera que nos tomemos esa decisión. Y una vez que nos hemos alejado, estamos lejos del Señor, tomando nuestras propias decisiones, haciendo nuestra propia vida, nuestros propios planes, y en medio de ese vivir, muchas veces las mismas consecuencias del pecado nos crean en nuestro corazón, y experimentar consecuencias que afectan los sentimientos, consecuencias que afectan a nuestras familias, consecuencias que afectan nuestras iglesias, consecuencias que afectan nuestra autoridad, consecuencias que afectan a nosotros, ya después vemos a nosotros mismos. Y es bien triste, hermanos, porque habiendo nosotros tenido un encuentro con el Señor y habiendo decidido en el primer momento seguirle y después viviendo alejado, el Señor permitió que nos haga y nosotros experimentamos esas consecuencias. El Señor nos atrae y no podemos ver ahora, tratamos en el café literario, pero muchas veces cuando volvemos al Señor, volvemos con heridas, con nuestro corazón, con heridas, y ciertamente el Señor tiene el esposo para orar las cosas. Pero hay cosas, hermanos, que muchas veces van a quedar en nuestro corazón y que van a seguir atacándonos, que van a seguir siendo una piedra de tropiezo para nosotros. Y es triste que como cristianos más de vivir, que no es un vivir en plenitud. Si leemos toda la historia de Jueces, si vemos toda la historia del pueblo de Israel, nos damos cuenta que es un ciclo que repitieron una y otra vez. Me llama la atención ahí en estos versículos que acabamos de leer, un pasaje en específico, que es el versículo 10. Si gusta ahí seguirme con su vista en el versículo 10 del capítulo 2. Dice así: toda aquella generación también fueron unos padres, hablando de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Es bien interesante, hermano, el versículo que dice: se levantó una generación que no conocía a Jehová. Y no está diciendo que no conocían el nombre de Dios, y no está diciendo que no conocían de Dios, de Jehová. Conocían de Él, conocían su nombre, conocían, sus papás habían platicado, les habían contado quién era Jehová y lo que había hecho. Pero esta generación no conocía de manera personal a ese Dios. ¿Cuántos de nosotros nacimos en familias que, aunque hayan sido familias cristianas, no pudimos nosotros conocer a un Dios real, a un Dios vivo? ¿Cuántos de nosotros nacimos dentro de una familia donde solamente lo único que aprendimos fue religión? Y conforme fuimos conociendo más y más del Señor, nos dimos cuenta que no solamente de religión, sino de un encuentro personal con Dios. No sé cómo vengamos en esta noche, las consecuencias que traigamos en nuestro corazón, las heridas, pero en esta noche el mensaje que Dios me dio se llama Advertencias para una iglesia santa. Advertencias para una iglesia santa. Cuando yo leo este versículo 10 y dice ahí el versículo: se levantó una generación que no conocía a Jehová, es decir, se levantó toda una generación de personas de más o menos aproximadamente de la misma edad. Todo ese grupo de personas, esa nueva generación no conocía a Jehová personal.
Conocían de Dios solamente como información o como historias, pero no lo conocían de manera real, no tenían una experiencia personal con Él. Yo me pregunté, bueno, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar en una nación? ¿Qué tiene que pasar en un pueblo de Tanzania para que de una generación a otra se pierda el conocimiento de Dios, pierda la experiencia de Dios y todo lo que habían conocido se convierta solamente en religión? ¿Qué tiene que pasar para que una generación experimente esto? Y yo encontré tres aspectos generales. Uno de ellos es la falta de un liderazgo espiritual de impacto. El otro es subestimar la influencia dañina del pecado y la pérdida de identidad y del llamado. La voy a repetir. La falta de un liderazgo espiritual de impacto, el subestimar la influencia dañina del pecado y la pérdida de identidad y el llamado. Vamos a irnos rápidamente ahí a Jueces capítulo 1. Vamos a estar viendo, brincándonos entre Jueces y Josué, y voy a leer también otros pasajes del Nuevo Testamento. Y ahí nos relata el comienzo de esta historia del pueblo de Israel. La contó después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel preguntaron a Jehová diciendo, ¿quién nosotros subirá primero a pelear contra los caneos? Josué muere. El líder espiritual del pueblo de Israel muere y Israel se queda en un líder que los desafía, sino los guíe de la manera que ha hecho. Reconocer, hermanos, este primer punto, y ese primer punto, esa primera advertencia, puse, no ignores la importancia de un liderazgo espiritual. No ignores la importancia del liderazgo espiritual. Y eso lo tenemos que recibir nosotros como iglesia. No ignorar la importancia, hermanos, de un liderazgo que sea verdaderamente espiritual. ¿Por qué importante? Porque es necesario. Porque la iglesia es espiritual. No solamente necesita liderazgo de organización o liderazgo que se encargue de mandar, de dirigir, sino un liderazgo verdaderamente espiritual. Un liderazgo de impacto para vivir con su mirada de reflejar a Cristo. Por hermanos, no radica en la posición, ni tampoco en la jerarquía, ni tampoco en la persona, sino en el ministerio, en el que deja para los demás. Como líder espiritual el pueblo, y cuando el pueblo estaba o acudía a José, seguramente recordaban la vez que Josué los había llevado a todos a dar vuelta. ¿A dónde? A Jericó. Los daba de experiencia, porque lo habían vivido, porque lo habían experimentado. Y toda una semana, el primer día, una vuelta a Jericó. El siguiente día, otra vuelta. Y tal vez lo que seguían a Josué entendían por sin embargo, Josué por providencia a Dios, por obediencia total y absoluta a Dios. Y al séptimo día, cuando dan 7 vueltas, y Josué les griten, y el pueblo grita, y el pueblo ve cómo los muros de Jericó caen, y el pueblo se llena de polvo, y todos llenos de polvo, pero riéndose con gozo en su corazón, viendo cómo la ciudad es destruida. Tuvieron una experiencia real. Por eso dice la Biblia que también los ancianos que sobrevivieron a Josué siguieron a Dios, porque ellos habían tenido esta experiencia real. El versículo 7 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sirvieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Las personas podían ver en Josué un gran líder. Las personas podían ver en Josué un ejemplo de vida, y es que la iglesia necesita. No recuerdo, hace como 2 años, Alexandro y yo fuimos a Santa Rosalía, así como fue también Daniel hace poco, ¿no, Daniel? Fuimos a Santa Rosalía y a dar clases de música, y nos quedamos en casa del hermano Ezequiel. En casa del hermano Ezequiel, pues convivimos con él, platicamos con él, comíamos con él, dormíamos, no, cierto es todo. Pero ahí estábamos con el hermano, y a donde él iba, nosotros íbamos ahí en la camioneta y nos llevaba ahí para el comedor de amor, nos llevaba para todos los lugares donde iba, para el centro, a comprar la comida, íbamos con él. Pasamos la Navidad allá en Santa Rosalía, y ya eran como las 12 de la noche, y ya nos subimos todos a la camioneta, iba la camioneta llena,
y habíamos estado en la casa de una hermana que vivía hasta arriba del cerro. Y no sé cómo subimos en la camioneta, pero pues subimos, ¿no? Ya cuando veníamos de bajada, ya estaba todo oscuro. Y veníamos de bajada y en eso vemos en medio de la calle, en la terracería, un bulto. Y el hermano puso las luces altas, ¿no? Y vio que era una persona que estaba tirada. Y el hermano Ezequiel rápido paró el carro y se bajó y levantó a esta persona. Era un señor que estaba ebrio, y lo levanta y lo lleva de vuelta a la casa de la hermana donde pudieran hacerse cargo de él. Y eso fue un buen ejemplo. Eso fue un ejemplo de vida. Que el hermano, yo estoy seguro que el hermano Ezequiel no lo planeó. Estoy seguro que el hermano no le dijo a esta persona, ¿sabes qué? Emborráchate y a las 12 de la noche y vete a tirar al cerro. O sea, el hermano no lo planeó, sino que fue algo que sucedió, pero que nosotros pudimos experimentarlo con él porque estábamos ahí con él, porque estábamos viviendo con él, haciendo lo que él hacía, siguiéndolo donde él iba, y pudimos esta experiencia y nos dio un ejemplo del amor, nos dio un ejemplo de la compasión, que a lo mejor me hubieran podido dar un taller, ¿no?, del buen samaritano en 3 horas, pero el hermano Ezequiel me lo enseñó ahí en 5 minutos. Y es lo que causa, hermanos, un liderazgo de impacto. Dice historia, no sé si es real, pero se la voy a contar, que unos científicos estaban estudiando cómo los peces, si usted ha visto los bancos de peces, el agua en Discovery Channel, cómo se mueven, todos coordinados, ¿sí lo sabes? Se ven todos coordinados, el tiburón, todos hacen un remolino para tratar de, juntos como equipo, esquivar, ¿no?, los ataques del tiburón. Y estaban viendo los científicos qué es lo que los hacía estar coordinados, ¿no? Y mataron a unos peces y dijeron, vamos a ver, haciéndole algo, evitamos que se coordine con los otros. Entonces lo que hicieron fue hacerle una lobotomía, le quitaron la mitad del cerebro. O sea que el pescado quedó medio, le faltaba un cuarto palzo, ¿no? Y devuelven a este pez con el grupo, a ver qué pasa con el grupo. Y ellos piensan, bueno, pues este pez va a ser diferente al grupo, ya no se va a mover junto con ellos, va a hacer cosas diferentes. Pero lo que pasó es que lo metieron junto con el grupo de peces y al principio sí hacía las cosas así, pero después, ¿qué creen que pasó? Todos los demás estaban de alguna manera, por mantener la comenzaron a seguirlo. Es importante, hermanos, no sé si usted lo cree así, pero el liderazgo es importante. ¿Sí o no? El liderazgo es importante, no por ser liderazgo, sino porque Dios diseñó, hermanos, la iglesia, y Dios diseñó la vida de cada uno de nosotros para ser susceptibles hacia un liderazgo. En el discipulado nosotros ocupamos un liderazgo espiritual. Nuestro hermano Bill, que siempre tiene que haber alguien adelante de nosotros, al cual nosotros seguimos, y siempre va a haber alguien atrás que nos está siguiendo a nosotros. Es bien importante, hermanos, un liderazgo espiritual, no solamente como iglesia, sino como familias. Porque ¿qué pasa, hermanos, cuando nosotros volteamos hacia adentro de nuestras propias familias? ¿Cómo están nuestras familias? ¿Hace falta liderazgo espiritual, sí o no? Hace falta alguien que tome la delantera, alguien que tome la iniciativa, que comience a obedecer a Dios, no importando el costo, alguien que comience a poner orden, a decir, vamos a ir por este lado, aunque sea difícil, vamos a hacer esto que Dios nos está pidiendo, aunque nos cueste trabajo, aunque tengamos que hacer ajustes, pero es necesario un liderazgo espiritual. De Israel, hermanos, una de las cosas que provocó esta falta de conocimiento de Dios, que ya no hubo, tal vez había liderazgo, pero no había liderazgo espiritual. No había personas que hubieran tenido un encuentro con Dios y que estuvieran buscando el rostro de Dios y que estuvieran buscando obedecerle a Dios, y que estas personas al mismo tiempo estuvieran dirigiendo al pueblo diciéndole, ¿saben qué? Vamos a ir para este lado. Porque si hubiera habido, el pueblo de Israel estuvo conquistando las otras naciones, en vez de dejarlas dentro para mezclarse con ellas, ¿qué hubiera pasado? Un líder hubiera dicho, ¿saben qué? Esto no está bien. ¿Se acuerdan de Josué cuando iban a entrar la primera vez a la tierra prometida y que los espías dijeron, no vamos a poder? ¿Qué hizo Josué? Josué se levantó. Cuando la mayoría estaba diciendo no vamos a poder, Josué se levanta y Josué comienza a decir, vamos, tenemos que hacerlo, y esas ciudades no son nada y nosotros vamos a comer con pan
Si no fuéramos rebeldes, dice Josué, si nosotros fuéramos obedientes a Dios, hicimos. Y ese era su carácter, esa era parte de su liderazgo espiritual, el mover al pueblo, el desafiarlo, el confrontarlo, el atreverse a decir, ¿saben? Yo creo que... Y si Josué hubiera estado en ese momento ahí, ¿saben qué? Yo les dije que sacar a esos pueblos, porque si los dejamos aquí junto con nosotros, esos pueblos van a hacer que nosotros tropecemos. Sin embargo, no hubo nadie que se pusiera en la línea. No hubo nadie que confrontara al pueblo, no hubo nadie que fuera contra la corriente, sino que todos hicieron lo que pensaron que era lo mejor. Y tal vez después de las guerras que habían tenido todo el pueblo de Israel desde que salieron de Egipto, tal vez ellos pensaron, bueno, queremos ya nuestra nación, queremos tener nuestro hogar y vamos a dejar a estos pueblos que paguen impuestos y de esta manera estabilizar nuestra economía. Hicieron todo a su manera, porque no había un liderazgo espiritual que los estuviera desafiando, que los estuviera dando, que los estuviera llevando a hacer cosas diferentes, que los estuviera llevando a obedecer a Dios. Como iglesia, hermanos, y como familias, nosotros tenemos que buscar un liderazgo espiritual. Ya sea que Dios te está llamando a ti a ser ese líder espiritual, o ya sea que Dios ya haya levantado a alguien y tú tengas que seguirlo. Es importante, hermanos. Es importante que no olvidemos la necesidad que la iglesia tiene de un liderazgo espiritual. Un liderazgo no que se deje llevar por lo que la gente quiere, no que se deje llevar por lo que la gente pide, sino por lo que Dios está diciendo. Por lo que Dios está diciendo. Muchas veces creemos, hermanos, que el líder debe seguir, debe obedecer, debe buscar lo que la congregación quiere, lo que la mayoría quiere, pero la Biblia nos enseña muchas veces, hermanos, que muchas veces lo que la mayoría quiere no es la voluntad de Dios. Y muchas veces el líder tiene que decirles, esto no es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere es totalmente diferente. Podemos recordar a Saúl, cómo se deja llevar por el pueblo y cómo Dios le reprende por su pecado, porque le dijo, preferiste obedecer la voz del pueblo, obedecer mi voz. Podemos recordar el ejemplo de Elí, que Dios le dice, preferiste honrar a tus hijos, a los sacerdotes que estaban haciendo mal, en vez de honrarme a mí. Y nosotros tenemos que buscar ese liderazgo espiritual, aunque nos cueste trabajo, aunque nos desafíe, aunque nos haga sentir que nos está exigiendo de más, aunque a veces pensemos que es un liderazgo legalista. Dios pone un liderazgo espiritual en su iglesia y es necesario. No ignores, hermano, la importancia de un liderazgo espiritual. Y si Dios te está llamando a ti, levántate. Dios te está llamando a ti, hermano, ya sea aquí en la iglesia, para algún ministerio, levántate. Si Dios te está llamando a ti, hermano, para ser un líder en tu familia, levántate. Si ves que más se levanta, tú hazlo. Nos decía el pastor, si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. Si algo va a suceder, yo lo tengo que hacer. La segunda advertencia es, no subestimes la influencia del pecado. No subestimes la influencia del pecado. Repita conmigo, no subestimes la influencia. Le voy a contar otra historia, otro experimento. Este experimento se hizo con unos changos, sin agraviar a nadie aquí, ¿no? Este experimento se hizo con unos changos. Entonces se escogió un grupo de 10 changos, los pusieron en una habitación. En la habitación pusieron una escalera y arriba de la escalera pusieron una bandeja con plátanos. Y el experimento consistía en esto. Cada vez que un chango subía la escalera para agarrar un plátano, a todos los demás changos los bañaban con agua, es decir, les echaban un chorro de agua helada. Cada vez que un chango trataba de subir la escalera, a los otros que estaban abajo, rociaban helada. Entonces, ¿qué pasaba? Después, cuando un chango quería subir la escalera, ¿qué creen que hacían los otros changos? Lo bajaban. Y otro chango quería subir y lo bajaban, porque ya sabían que si subía, los iban a echar agua helada. Después comenzaron a meter a changos nuevos, metieron a un chango nuevo. Y ese chango nuevo no sabía nada del experimento. Entonces ve la escalera y ve los plátanos, ¿y qué creen que hizo? Subió, ¿y qué creen que hicieron los otros changos? Lo bajaron.
Ya no les echaban agua necesario, porque ya lo habían aprendido. Habían aprendido que si dejaban que uno subiera las escaleras, y algo malo iba a pasar, ya han aprendido. Y luego comenzaron a quitar los changos y comenzaron a poner changos nuevos. Y llegó un momento en que en la habitación había puros changos nuevos que no habían sido parte del primer experimento, que nunca los habían bañado con agua. Y entre estos changos que habían pasado ya por el otro grupo, subía un chango y ¿qué creen que hacían los otros? Lo bajaban. ¿Por qué? Los changos no sabían por qué hacían eso. Ellos solamente sabían que en su lo tenían que bajar. Ellos no habían sido parte de la primera experiencia, pero lo que ellos aprendieron del otro grupo, los mantenieron un comportamiento que ni siquiera sabían por qué lo hacían. No sabían el propósito de dónde nació, no sabían el por qué, simplemente hacían. Nosotros vemos, hermanos, la influencia del pecado. En Jueces capítulo 1 del 28 al 33 vemos una lista de cosas, vemos una lista de guerras y se nos dice cómo el pueblo de Israel fue dejando a los pueblos. Dios desachó, quiten sus pueblos de medio de ustedes, y Israel fue dejando. Voy a leer algunos versículos. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín tampoco al cananeo, tampoco otros arrojaron a los que estaban en medio de ellos. ¿Por qué? Dice que se sintieron fuertes, tenían confianza. Él ha ganado las que de hecho las ganó Dios. Él ha ganado los hizo sentirse fuertes y les dio una falsa confianza en su fuerza. Y los israelitas pensaron, no tenemos problemas, militarmente somos más que no nosotros. Está bien, la influencia que los otros pueblos iban a ejercer sobre ellos era una influencia cultural, una influencia ideológica, una influencia religiosa. No se trataba de qué tan fuertes eran, se trataba de qué tan débiles eran espiritualmente, de su condición. El mayor peligro para él no era el aspecto militar, sino el aspecto de lo espiritual, cómo estaban en su condición. Josué 23 dice así: esfuércense mucho, dice Josué antes de morir. Esfuércense pues mucho en dar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartarse de diestra ni a siniestra. Josué, la situación del pueblo de Israel, y Josué sabía peligros a los que el pueblo se iba a enfrentar cuando tomara la tierra. Y Josué les está advirtiendo: para Moisés ni a derecha ni a la izquierda, no lo hagan. Sigue diciendo también, para que no se mezclen con estas naciones que he quedado con ustedes, ni hagan mención, ni juren en el nombre de sus dioses, ni los osan, ni se inclinen a ellos. Soy el peligro al que el pueblo se iba a enfrentar, y él estaba advirtiendo: ni siquiera nombren, ni siquiera se preocupen por saber cuáles son sus nombres, ni siquiera se preocupen por saber qué hacen, o qué es lo que ofrecen, o qué es lo que dicen, o que enseñan. Tengan mucho cuidado con la influencia. Nosotros, hermanos, como Primera Iglesia Bautista, tenemos que tener mucho cuidado con la influencia del pecado, con la influencia del mundo. Y si queremos comenzar este 2014 y seguir el 2014 de una manera sana y saludable para nosotros como iglesia, debemos de tener mucho cuidado y no subestimar la influencia del pecado en nuestras vidas. Estas palabras de Josué recuerdan mucho a las palabras del libro en Efesios 5:4. Dice así: pero fornicación, inmundicia, avaria, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice Pablo: ni nombre entre vosotros como conviene a santos. Creo, hermanos, algo en lo que más fallamos como cristianos antes de ser pecado es en evitar aquello que nos tienta a pecar. Antes de fallar en el pecado mismo, estamos, hermanos, evitar la influencia que nos está dando a pecar. Estamos siendo cristianos negligentes y tontos también, porque tal vez nos cuidamos de la acción del pecado, pero no nos estamos cuidando de las influencias
influencias que el mundo produce en nosotros y que alimentan nuestra carne y que traen como fruto pecado. Estamos fallando en identificar esos focos de influencia, en identificar esas cosas que son para nosotros donde somos más vulnerables, donde somos más susceptibles a caer. Estamos fallando en eso. ¿Qué es lo que llevó al pueblo de Israel a ser influenciado? ¿Cuáles fueron las áreas? Uno pudo haber sido la cultura, lo que las otras naciones hacían, sus tradiciones, sus creencias, su música, sus prácticas, las ideologías, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de hacer las cosas, sus normas morales. Otra de las cosas, las relaciones. El pueblo de Israel se comenzó a casar con personas de otros pueblos. Los hombres y las mujeres comenzaron a mezclarse socialmente. Y por último, la religión. Comenzaron a tener influencias religiosas de esas otras naciones. Y si ahora nos preguntamos, ¿de qué manera el mundo nos influencia? ¿No es lo mismo? ¿No es también la cultura, hermanos, lo que nos influencia a nosotros? ¿No son también las ideologías del mundo, las filosofías, la manera de pensar? ¿No son también las relaciones con otras personas, ya sean relaciones amorosas, relaciones afectivas o relaciones de negocios? ¿No son también las religiones, la forma de pensar, la forma de vivir? Cuando nosotros, hermanos, sabemos la importancia de evitar toda influencia, no sé si los dos ser bonitas, hermanos, gente, y que debemos evitar, debemos identificar todas aquellas cosas que están alimentando nuestra carne, y que están alimentando nuestras concupiscencias. Si nos pusiéramos y tomáramos eso en serio, tendríamos que llegar a nuestras casas y hacer una lista. ¿En qué es lo que soy más débil? ¿Qué es lo que me tienta a pecar? ¿En qué lugares soy más susceptible a ser tentado? ¿En qué momentos del día soy más susceptible a ser tentado para pecar? ¿Con qué grupo de personas yo soy más débil? ¿En qué situación yo soy más débil? Y tendríamos que ponernos a pensar en todo eso. Y una vez pensando eso, tendríamos que decir, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer para evitar esto? Tal vez tendríamos que limitar nuestro tiempo viendo la televisión. Tal vez tendríamos que limitar la música que escuchamos. Tal vez tendríamos que limitar las pláticas que tenemos con otras personas. Tal vez tendríamos que evitar la relación con algunas personas. Y tenemos que ser bien sinceros, hermanos. Y tenemos que ser bien inteligentes para darnos cuenta de aquello que nos está influenciando. Un hermano dice en un libro que la santificación, el camino que sigue el creyente, es una cosecha. Si nosotros sembramos para nuestra carne, ¿qué vamos a cosechar? De la carne vamos a cegar, dice Pablo, destrucción. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Si nos preguntamos, y somos bien sinceros una vez más, porque creo que el punto es bien práctico. Si somos sinceros y nos ponemos a una de todo lo que hacemos durante el día, con nuestros horarios y todo, podríamos analizar qué tanto estamos alimentando nuestra carne y qué tanto estamos alimentando nuestro espíritu. Y nos podríamos dar cuenta, hermanos, qué tan negligentes estamos siendo con la influencia que el mundo está haciendo en nosotros. Tenemos que cuidar lo que oímos, tenemos que cuidar lo que hablamos, pero sobre todo, hermanos, tenemos que cuidar lo que pensamos. Antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Mateo 5, del 27 al 28. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y cuando leemos esta clase de pasajes, hermanos, nos damos cuenta que para pecar muchas veces no son necesarias nuestras manos, o nuestros ojos, o nuestra boca. Muchas veces el pecado sucede aquí.
¿Y cuántos de nosotros, sinceramente, estamos siendo prudentes con lo que pensamos? ¿Cuántos de nosotros estamos poniendo barreras en nuestro propio corazón, en nuestra mente, para cuidarnos del pecado? Porque dice Jesús, lo que Santiago 1 del 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de pecado, que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando propia concupiscencia es seducido y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado, y a cada siendo consumado da a luz la muerte. Como le decía, hermanos, antes de fallar en el pecado, estamos fallando en evitar ser seducidos, evitar ser atraídos. Y tal vez como cristianos sí tenemos como que ciertas normas propias, ¿no?, acerca del pecado. No voy a hacer eso. Pero nosotros tenemos normas para evitarnos en situaciones de peligro, donde nosotros ser atraídos y donde nosotros podemos ser seducidos. Nos damos cuenta que muchas veces como cristianos jugamos con la seducción y jugamos con la atracción. Permanecemos o conservamos relaciones que se envían. Vamos a nuestra vida, vemos que nos están contaminando, que pensamos que podemos evitar ese paso entre la atracción, la seducción y el lado. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque sembrar para la carne siempre va a traer destrucción para nosotros. Por último, en este punto, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación, ¿la qué? La salida para que podáis soportar. Juntamente con la tentación, Dios pone, ¿qué? Una salida. ¿Para qué es una salida? Para salir, ¿no? Para huir, para correr. Si usted está dentro del cine y de repente el cine se empieza a incendiar, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a quedar dentro del cine y decir, no, yo puedo soportar el fuego. Usted va a buscar la primera salida, va a salir corriendo, y cuando salga de esa situación, hasta incluso se va a cruzar la calle, ¿no? La manera de luchar contra la tentación no es soportando, sino huyendo. La manera, hermanos, de luchar contra el pecado no es guardando en nuestra vida las cosas que nos seducen, que nos atraen, sino dejándolas, cortándolas por completo y huyendo de ellas. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácate los ojos. No se trata de que lo hagamos literalmente, pero Jesús está hablando, sean inteligentes. No piensen que pueden soportar la atracción y la seducción. Si hay algo que te está atrayendo, si hay algo que has dejado en tu vida que te está contaminando, quítalo. Y tienes que ser tajante, tienes que ser responsable. Y por último, no sé cuánto llevo, bueno, pero ya por el último punto, hermanos. No olvides para qué has sido llamado. No olvides para qué has sido llamado. Tiene que ver con la identidad. Porque yo creo, hermanos, que el pueblo de Israel perdió su identidad. Se olvidó del propósito de Dios por completo. Se olvidó para lo que Dios los había llamado. Y tal vez el pueblo de Israel pensó que el propósito de Dios era darles una nación, era darles un hogar. Y el pueblo de Israel se olvidó por completo de su identidad como pueblo de Dios. Se olvidó por completo para qué Dios los había llamado. Voy a leerles unos versículos, si quieren buscarlos, si quieren escucharlos, son 4. Josué 24:14 dice, ahora pues teman a Jehová y sírvanle con integridad y en verdad. Y quiten de entre ustedes a los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan a Jehová. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y por último, Efesios 1:3-4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios le había dicho al pueblo, yo los he escogido para que ustedes me sean un pueblo santo, un pueblo apartado,
un pueblo especial, un pueblo diferente. Cosas: santo, apartado, especial y diferente. Otra vez: santo, apartado, especial y diferente. Esta era la identidad del pueblo de Israel. Esto era el llamado que Dios les había hecho. Por eso Dios llamó a Abraham, y por eso Dios le dijo a Abraham: yo voy a hacer de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Dios estaba formando un pueblo santo. Dios no se estaba formando solamente un pueblo, sino un pueblo santo. E Israel, el pueblo de Israel, hermanos, se olvida completamente de esto. Llegan a la tierra prometida, se ponen a buscar cada quien su territorio, buscan una manera de estabilizar su economía, comienzan a construir tal vez sus casas, a hacer todas sus cosas, y se olvidan completamente de Dios. Porque si ellos, hermanos, hubieran para que Dios había llamado, sabrían que puede dejar, no debería ir. Todos se llaman los santos y diferente. Se puede completamente su identidad. Cuando nosotros, hermanos, somos cristianos, hemos identidad, que no somos ni santos, ni apartados, ni especiales, ni diferentes en medio del mundo que nos rodea. Santos, apartados, especiales y diferentes. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Lo que Pedro está diciendo, hermanos, es que nosotros como cristianos fuimos hechos partes de ese pueblo santo que Dios se había estado formando. De ese pueblo santo, le dice a quien juez: ustedes debieron haber apartado el pecado de sus vidas. Ustedes debieron haber sido un pueblo santo, apartado, especial y diferente. En el momento, hermanos, que nosotros olvidamos, llamados a reducir nuestros estándares como iglesia, cuando nosotros olvidamos el llamado que Dios nos ha hecho a la santidad, comenzamos a reducir nuestro compromiso, comenzamos a responsabilidad y nuestra santidad. Comenzamos como cristianos a permitirnos cosas, ciertas prácticas, costumbres, modas, músicas, formas de pensar, y nos olvidamos completamente para lo que Dios ha llamado, y perdemos nuestra identidad. Y hermano, como primera iglesia bautista, nosotros no debemos olvidar que Dios nos ha llamado a ser una iglesia santa, apartada, especial y diferente. Y durante todo tenemos que recordarlo: ser una iglesia santa, especial y diferente. La iglesia de compromisos, la iglesia que cada miembro sea fiel, sea apasionado por el Señor, no es por una cuestión legalista, sino porque nosotros sabemos que Dios nos hace una iglesia santa, apartada, especial y diferente. No puede ser menos que eso. No podemos ser menos que eso, porque sería algo diferente que Dios no nos ha dicho. Dios nos ha dicho que seamos una iglesia santa, apartada, especial y diferente. Este es un llamado general, hermano. No es un llamado solamente para los pocos, es un llamado que Dios nos ha hecho a todos y cada uno de nosotros. En este 2014, la iglesia necesita un liderazgo espiritual. En este 2014, hermanos, necesitan no estimar la influencia del pecado, incluso dentro de la iglesia. Debemos cuidarnos entre nosotros. Debemos, hermanos, quitar de nosotros todo pecado, todo chisme, toda crítica, toda habladuría, todo resentimiento, todo rencor, toda división, el orgullo de otros hermanos. Y como en el 2014 necesitamos hallar una iglesia santa. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? ¿Está de acuerdo? Vamos a orar. Seamos por tu palabra, Señor. Te amo porque eres bien claro al respecto, Padre. Y Señor, nosotros no queremos
ser una iglesia conforme a nuestra imagen, a nuestras ideas. Queremos, Señor, poder recuperar esa identidad que tú nos has dado, Señor. Queremos durante todo este Señor, no porque menos que te ruego de manera bien especial, Señor, que tú puedas levantar un liderazgo espiritual en cada uno de nosotros, Señor, porque nuestras familias también ocupan de mis hermanos, muchos de ellos, sí, esos corazones, Señor, ayuda a todos aquellos, Señor, que pueda estorbar, el pensamiento que les haga pasar, no solo indica, o que no tiene fuerza, Señor, tu propia reacción en sus cosas. Un liderazgo espiritual en tu Señor. Levanta un líder espiritual en cada familia que representada pueda guiar a su familia misma, Señor, de manera personal. Rogamos, Señor, que tu iglesia nos permitas seguir este en la ciudad, Señor. Que nos permitas, como dice aquí, quitar todo, Señor. Quitar toda maldad, Santo. Restaurar nuestras relaciones, Señor. Quitar todo enojo, Señor, toda amargura. Poder, Señor, quitar de una vez por todas, Señor, la murmuración, la crítica, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia, Señor. Permítenos, Señor, durante todo este año recordar para que nos has llamado, Señor. Y no solamente recordarlo, Señor, sino comenzar a ajustar nuestras vidas a eso, Señor. No permitas que perdamos nuestra identidad, Señor. No permitas, Señor, que perdamos ese llamado, Señor, de ser santos, de ser apartados, de ser especiales y ser diferentes. Ayúdanos, Señor, este año, Señor, que sabemos que hay cosas grandes por venir, a poder tomarlas, Señor, de una manera saludable, de la manera que tú esperas, Señor. No permitas que el desobedecer tu palabra, Señor, nos impida ver tus propósitos cumplidos. Queremos verlos, Señor. Queremos alcanzarlos, Padre Santo. Permite, Señor, que podamos seguir adelante. Permite que no apartarnos de tu palabra, sino poder estar en los propósitos, Señor, planes, tus estrategias, tus formas, Señor. Que sea a tu manera, Señor, no la nuestra. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pongámonos de pie. Sí, le pido a Néstor que pase a la puerta. Y vamos a orar para finalizar. Señor, te damos gracias porque hoy nos has dado, porque sigues retándonos a cambiar, a ser diferentes, a ser como tú quieres que seamos, Señor. Te pido que lleves con bien a toda la iglesia y a todos los visitantes que esta tarde se han reunido aquí, Señor. Que los lleves con bien, que mediten en esta palabra que nos has transmitido. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos despedidos. También el peso misionero, hermanos, no se les olvide.